¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, a la hora que se esté consultando este trabajo. Mi nombre es Iván Ceja Morales, perteneciente a la licenciatura de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Este video es el primer entregable, perteneciente a la Unidad 2, denominada Fundamentos del Estado Moderno, a cargo del profesor Carlos Ricardo Aguilar Astorga. Em, Actualmente me encuentro en el grupo PSTBC o B01. Bueno, aquí en este video se van a responder seis cuestiones, seis preguntas, y que se irán desarrollando conforme avance el video. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Pues, en primera, hay que aclarar que en la actualidad se ha confundido, se ha tenido esa eh, perspectiva negativa del Estado, ¿no? Que es autoritario. En segunda, que el Estado es igual que el gobierno, y a su vez que el gobierno es igual que el Estado, ¿no? Pues para mí, en primera, el Estado es pues, es una abstracción, no se puede ver o ni siquiera se puede tocar. Eh, este Estado, a su vez, pues va a tender a realizar distintas tareas, pero este Estado, a su vez, va a tener esa característica que es ese conjunto de hombres, de individuos, para llevar a cabo dichas tareas o dichos propósitos. Uno de ellos, pues, es el uso de la fuerza, ¿no? O la impartición de justicia, de seguridad, el ejercicio del gasto público, entre otros. Pero ¿cómo va a llevar a cabo esas tareas el Estado, no? Aquí ya entra lo que es la otra parte, con lo que se ha confundido la mayor parte de estas dos nociones. El gobierno aquí ya va a ser ese conjunto de instituciones con las cuales va a llevar a cabo o va a ejercer estas tareas, ¿no? A través de estas instituciones, por ejemplo, el ejercicio de capacidad hacendaria, ¿no? O del ejercicio del gasto público. Las va a administrar también, por ejemplo, no sé, una institución, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por poner un ejemplo, ¿no? Impartición del uso de la fuerza, ¿no? Podría ser esta institución, eh, un ejemplo, la Sedena, Secretaría de Marina, la policía como tal, ¿no? Este, Hay que quedar claro en ese aspecto que el gobierno va a ser ese agente administrativo por el cual se van a ejecutar estas tareas que el Estado pues se creó, ¿no? Para el que se conformó. Eso con respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, ¿por qué crees que los problemas públicos en el país no se resuelven? Primera, en mi opinión, parte del proceso de desarrollo académico de estos gobernantes, que en unos casos, instituciones, pues no se les enseña a tener cierta empatía tanto a la gente o a los problemas públicos. En segunda, sería también por una falta de conciencia y responsabilidad eh, por parte de los mismos en el desempeño de su profesión. En la actualidad se han ido inclinado más a la teoría económica, más a la idea de mercado, todo relacionado con el ámbito que sea redituable, ¿no? Hay quienes critican entonces, pues, bueno, por ello más a la teoría política, pues relegándola o dejándola como algo que ya simplemente se tiene que saber más de a fuerzas que por lo que resulte más importante, ¿no? O sea, realmente están dejando a esto de la teoría política
como un recuerdo, un olvido, como si no sirviese de nada. Se preocupan más por tendencias, pues, en la actualidad económicas. El mercado empieza a ser más, o es, ya en todo caso ya es más predominante. Eso sería en cuanto a la segunda pregunta. La tercera pregunta menciona tres razones por las cuales es necesario leer hoy en día los autores clásicos de las ciencias sociales. Bueno, primera razón, permite tener un panorama más amplio de la realidad en la que nos encontramos en la actualidad, dado que puede presentarse la ocasión de encontrarnos en alguna situación señalada en alguna de estas obras publicadas por estos autores. En segunda, estos autores clásicos son, de hecho, la base de estas concepciones o esto que concebimos como Estado. Planteaban más estos problemas que a pesar de tantos años ya transcurridos, siguen teniendo peso estas ideas hasta nuestros días. La tercera razón es que aquellos autores establecían principios tanto filosóficos, políticos, incluso económicos, de cómo realmente debería operar esta estructura. Pero en la actualidad, pues hay un ámbito que solo ha predominado sobre los demás y pues es más conocido, ¿no? El ámbito económico. Eh, Incluso hasta nuestros días a considerarse el Estado como algo que no debe de interferir en asuntos de cualquier aspecto, ¿no? Y se está relegando mucho al Estado y todo está quedando bajo el poder de este ámbito económico. Entonces, pues realmente es importante nuevamente acudir a estos autores clásicos para tener esta perspectiva de realmente cómo debe de operar el, el Estado. Y en los problemas que nos acontecen, pues hoy en día se resolverían acudiendo nuevamente a estas teorías que se han olvidado. Eso con respecto a la tercera pregunta. La cuarta pregunta dice así: ¿cuál es tu opinión del documento denominado Fundamentos del Estado Moderno, análisis crítico? Bueno, es un análisis, en mi opinión, acertado eh, respecto a, como menciona el documento, esa apatía existente de entre tanto docentes de otras instituciones como por parte de los alumnos de considerar los fundamentos del Estado moderno como simplemente un contenido para cumplir un requisito de un programa, una licenciatura y ya, sin considerar la importancia del contenido, de lo que implica realmente el aprender los fundamentos del Estado, ¿no? Me parece muy acertado y también me parece muy acertada la crítica respecto a estos medios de comunicación que han estado pues bombardeando tanto a la población con esas acepciones negativas de que el Estado es el autoritario, el opresor. Bueno, en sí ya existe una concepción o confusión entre Estado y gobierno, pues agregándole todavía más que lo propagan en los medios de comunicación. También me parece relevante el hacer una reflexión en cuanto a los programas que han estado implementando de estudio y considerándolos como algo más forzoso que necesario realmente aprender. Los consideran más forzosos este programa, este curso lo consideran algunos más forzoso y en cuanto es lo contrario, es más relevante, es lo más esencial de la licenciatura, deberíamos de reflexionar y aprender de este curso pues lo más que se pueda
y pues no considerar de esta manera tan apática a que el Estado simplemente es algo que se debe aprender pues, porque es más de a fuerza. ¿Por qué más de a fuerza? Porque dado que el ámbito, nuevamente, repito, el ámbito económico es el que está predominando y es un poder bastante, que ya se ha vuelto difícil de controlar, eh, dado incluso, no se ha llegado el caso todavía, pero ha llegado incluso a disgregar, puede disgregar incluso hasta países por no tener ese control del Estado que debería existir. Eso respecto al documento y pues parte de mi opinión de la pregunta 4. Eh, una conclusión en general. En primera, pues es importante diferenciar el- las acepciones de Estado, gobierno. En segunda, considerar también estas obras, autores clásicos, que son importantes nuevamente acudir a ellas para resolver problemas que nos acontecen en la actualidad. Eh, y respecto al documento, me parece acertado, realmente es importante. Eh, Mi conclusión es que en los fundamentos del Estado moderno se encuentra eh, esos principios tanto éticos, filosóficos, eh, que pueden resolver aquellos problemas que no se pueden resolver o no se han resolvido, no se han querido resolver en la actualidad, por esa falta de empatía, ¿no? Este, este curso, Fundamentos del Estado Moderno, los considero como parte esencial o una base para la formación, para nuestra formación académica respecto a la licenciatura en políticas públicas, la más importante de toda la carrera. El reflexionar el por qué algunas instituciones de educación empiezan a dejar en el olvido este tipo de contenido, de conocimiento, que lo consideran pues, menos importante porque no es redituable. Y en las nuevas generaciones que también están permeando ese conocimiento, eh, es mejor asegurar el bien económico que el bien común. Entonces, esa sería mi conclusión respecto a este primer entregable.